Buenas noches, hoy vamos a continuar con el primer tema de la unidad 3, eh, que trata sobre diagramas unifilares, diagramas de impedancia y sistemas por unidad. Vamos a conocer la definición de lo que es un diagrama unifilar, también de diagrama de impedancia y de sistemas por unidad. El diagrama unifilar muestra las principales conexiones y la disposición de los componentes. Dependiendo de la información necesaria en un estudio del sistema cualquiera, cualquier componente particular puede mostrarse o no. Los diagramas unifilares usan símbolos adecuados para identificar generadores, motores, transformadores y cargas. Y es una forma conveniente y práctica de representación de un sistema trifásico real. Todos los análisis, eh, todos los análisis se hacen apoyándonos de un diagrama unifilar para evitar el inconveniente de lo engorroso que sería hacer un análisis tratando con un sistema trifásico real. En el diagrama unifilar presenta algunas características principales. En una sola línea se representan las tres fases, de ahí el nombre unifilar. Eh, Se muestran los componentes eléctricos como generadores, transformadores, líneas de transmisión, barras, interruptores y seccionadores y cargas. El trabajo solicitado trata sobre diferentes ecuaciones en las líneas de transmisión, ya sean cortas, medias o largas. Y también el diagrama unifilar incluye valores eléctricos como tensiones, potencias, impedancias y relaciones de transformación. Los diagramas unifilares se usan para el diseño de sistemas eléctricos, estudios de flujo de carga, análisis de fallas, planificación de protección, supervisión y operación de redes eléctricas. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama unifilar que está representando tres generadores, uno, y dos cargas identificadas como carga A y carga B, y además de dos transformadores. Los generadores generalmente se especifican en MVA trifásicos, los transformadores se especifican en MVA también trifásicos, y las cargas se especifican en MVA trifásicos, voltaje de línea a línea y factor de potencia. Ahora bien, los diagramas de impedancias eh, son una representación gráfica que muestra las impedancias equivalentes en los diferentes elementos del sistema, como generadores, transformadores, líneas de transmisión y carga. Es un sistema de referencia común, usualmente en por unidad. Nosotros nos podemos basar del diagrama unifilar y pasar al diagrama de impedancia. El diagrama de impedancia sirve para, o se utiliza principalmente para realizar análisis de cortocircuitos, estudios de flujo de carga, para determinar la estabilidad del sistema y en el diseño y protección de sistemas eléctricos. Algunas características clave de los diagramas del diagrama de impedancias es que esta es una representación simplificada, ya que se omiten detalles físicos y se enfoca en la impedancia eléctrica. Es un sistema monofásico equivalente, aunque el sistema sea trifásico, se representa como monofásico para simplificar el análisis. Y tienen una base común y todas las impedancias se convierten en una base común, ya sea por voltaje y potencia base, para facilitar comparaciones y cálculos. Al igual que en el diagrama unifilar, en el diagrama de impedancias también se representan los generadores, que son están conformados por una fuente de voltaje con una impedancia en serie. Los transformadores representados por su impedancia de cortocircuito ajustada a la base común, las líneas de transmisión representadas por su impedancia serie y las cargas, a veces modeladas con impedancias o admitancias. Aquí tenemos el correspondiente diagrama de impedancias del diagrama unifilar que mostramos anteriormente. Fíjense que aquí están representados los generadores con la resistencia y la inductancia, la lactancia inductiva, la carga, el transformador 1
el transformador 2. Aquí estamos representando el generador 3, la carga B y las líneas de transmisión, utilizando el modelo, en este caso pi, de las líneas de representación de las líneas de protección. El sistema por unidad es una técnica de normalización utilizada en el análisis de sistemas eléctricos de potencia y consiste en expresar todas las magnitudes eléctricas, tensión, corriente, impedancia y potencia como fracciones de valores base previamente definidos. Esto simplifica los cálculos y permite comparar fácilmente diferentes partes del sistema, incluso si operan a distintos niveles de tensión. El valor por unidad de cualquier cantidad se define como la relación entre el valor real en cualquier unidad, o sea, potencia, impedancia, corriente, tensión, y el valor base o referencia en la misma unidad. Aquí tenemos unos ejemplos para el cálculo de aplicando el sistema por unidad. Sean los siguientes valores de tensión: 120 kilovoltios y 108 kilovoltios. Determinar los valores por unidad de estas tensiones, asumiendo como valor base o de referencia el de 120 kV. Entonces, para el segundo caso, 108 kilovoltios, este es el valor real y estamos colocando el valor real, que en este caso son los 108 kilovoltios, entre el valor base, que son los 120 kV. Esto nos da una representación de 0,90 por unidad. Igual procedimiento se sigue para el cálculo de valores por unidad de 120 kV, es el valor real, entre 120 kV, que es el valor base, da una relación de 1 por unidad. Ahora bien, también hay que considerar que cuando se trabaja con sistemas por unidad, se acostumbra a seleccionar dos cantidades bases para definir un sistema por unidad. Las que se utilizan normalmente son el voltaje y la potencia, o la potencia aparente. Una vez que se han seleccionado las cantidades bases, todos los demás valores se relacionan con ellos por medio de las leyes eléctricas normales. Eso de las leyes eléctricas normales, la ley de Ohm, la ley de Kirchhoff, todo eso. En un sistema monofásico, estas relaciones son la potencia real base, la potencia reactiva base o la potencia aparente base va a ser igual al voltaje base por la corriente base. La resistencia, la reactancia o la impedancia base va a ser igual al voltaje base entre la corriente de base. La admitancia de base va a ser igual a la I de base entre voltaje de base y la impedancia de base va a ser igual al voltaje de base cuadrado entre la potencia aparente base. Bueno, eso es todo por ahora. Feliz noche.